Saludos, jóvenes, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Antes de entrar en materia, quiero que sepan que me solidarizo en su sentir en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo y que cuentan conmigo para lo que necesiten. En estos momentos de crisis les pido que reflexionen, que aprovechen al máximo el tiempo, que luchen por sus derechos y cumplan con sus deberes. En esta sesión virtual trataremos la redacción de oraciones convincentes, entendiendo por oración a la unidad de expresión de un pensamiento que gira en torno a un verbo. Debemos diferenciar la oración de la palabra y del párrafo. La palabra es la unidad de expresión de una idea, mientras que el párrafo es la unidad de expresión de un razonamiento completo. Para redactar oraciones convincentes debemos, primero, seguir el orden lógico de la oración, sujeto, verbo y objeto. Segundo, aprovechar sus elementos, utilizando verbos fuertes, verbos que vayan directamente a la acción, como lo son vivir, morir, leer, redactar. Tercero, decir una idea después de la otra y no una dentro de la otra. Cuarto, redactar oraciones cortas, oraciones precisas. Quinto, colocar el modificador junto a la palabra modificada. Por ejemplo, en vez de decir se hacen gorras para niños de fieltro, decir se hacen gorras de fieltro para niños. Sexto, colocar las palabras importantes al principio y al final de la oración. Por ejemplo, él es un asesino, un mentiroso y un ladrón. Séptimo, redactar en forma afirmativa. Por ejemplo, en vez de decir no haga ruido, decir haga silencio. Y octavo, poner la idea principal dentro de la oración principal. Tipos de oraciones. Existen dos grandes grupos de oraciones. Las oraciones simples, que son aquellas compuestas por sujeto, verbo y objeto, y las oraciones compuestas que están conformadas por sujeto, verbo, objeto y complemento, de circunstancia, de tiempo o de lugar. Dentro de estas oraciones compuestas vamos a tener dos grandes grupos de oraciones. Las primeras, que son aquellas oraciones de valor estilístico ocasional para la redacción expositiva y argumentativa, y las segundas, las oraciones de mayor utilidad para la redacción expositiva y argumentativa. Dentro del primer grupo de oraciones, que son las de valor estilístico ocasional para la redacción expositiva y argumentativa, vamos a encontrar, primero, las oraciones yuxtapuestas segregadas, que son oraciones cortas, separadas por un punto y seguido. Son oraciones precisas, oraciones tajantes que se utilizan para narrar una secuencia de hechos. Por ejemplo, Jorge conducía. Un motorizado lo interceptó. Jorge frenó. El ladrón disparó. Jorge falleció. Una oración yuxtapuesta corta colocada al final de una oración larga puede sugerir una conclusión evidente, puede ratificar un planteamiento. Por ejemplo, en la campaña electoral, el presidente prometió renunciar si el pueblo se lo pedía. Ya se lo pidió. Segundo tipo de oraciones, estilo tren de carga y de coordinación múltiple. Ambos estilos están compuestos por oraciones cortas que arman una secuencia. Son útiles para narrar, evidenciar el libre fluir de la imaginación y parece que no tuvieran un fin determinado. En estos dos grandes estilos tenemos que el tren de carga tiene oraciones cortas separadas por conjunciones y, mientras que el de coordinación múltiple tiene oraciones cortas separadas por puntos y comas. Si observan las láminas colgadas en módulo 7, verán que el ejemplo comprende las dos formas. Va a depender de ustedes, de su estilo como redactores, elegir cuál es la forma de separación que más les convenga o que más les guste. Ustedes dirán si prefieren la conjunción y o el punto y la coma. Un ejemplo de ello. La calle estaba sola y reinaba la oscuridad, y no se escuchaba ruido alguno, y todo estaba nublado. Y cambió repentinamente al escucharse un disparo, y se escucharon gritos, y llegaron las patrullas, y empezaron las detonaciones. Tercer tipo de oraciones. Oración tipo tríada. Es una oración constituida por tres oraciones cortas que tienen un cierre perfectamente definido. Exponen tres aspectos de una misma situación. Por ejemplo, vine, vi y vencí. Leí, presenté y aprobé. El presidente era ignorante, los ministros corruptos y los funcionarios incompetentes. Este tipo de oraciones enfatizan,
persuaden y describen. Se utilizan cuando se tienen 3 hechos concretos que se quieren demostrar. Cuarto tipo de oraciones. Oraciones balanceadas. Son aquellas oraciones que constan de 2 partes equivalentes, divididas por una pausa central marcada por un punto o un punto y coma. Sirven para reiterar, contrastar y mostrar causa y efecto. Ejemplos. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Frase de Víctor Hugo. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Gandhi. Segundo grupo de oraciones, de mayor utilidad para los escritos expositivos y argumentativos. Primero, oración acumulativa. Es la oración compuesta por una oración larga a la cual se le van colocando distintos añadidos o frases cortas para alargarla o complementarla. Se utiliza para describir. Ejemplo, el asesino era un hombre peculiar. Medía más de 2 metros, tenía un solo brazo, era jorobado, calvo, albino y raquítico. 2. Oración periódica. Distorsiona el orden normal de la oración para enfatizar, para generar un suspenso y un impacto intelectual en el lector. Ejemplo, dar a cada quien lo que le corresponde es la justicia. Dicen que el hombre es un animal de costumbre. Más bien, de costumbre, el hombre es un animal. Frase de Mafalda. ¿Qué se busca con este tipo de oración periódica? Cambiar ese orden básico de la oración sujeto, verbo y objeto por verbo, objeto y sujeto. Vamos a dejar lo más importante dentro de nuestra oración para el final. Tercer tipo de oración, oración paralela. Es aquella oración en la cual 2 o más palabras o construcciones permanecen en una relación gramatical con una oración completa. Ejemplos. Luis y Daniela planifican la estafa. La autonomía municipal comprende, primero, la elección de sus autoridades, segundo, la gestión de las materias de su competencia, tercero, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este tipo de oraciones paralelas sirven para ordenar, para establecer características y funciones. Jóvenes, espero que lean nuevamente el material referido a oraciones y que estén atentos a módulo 7 en donde encontrarán su próxima evaluación. Saludos y bendiciones para todos.